Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a tratar el tema investigación en salud y tipos de estudio. ¿Sí? Toda esta información que van a tener va a ser una ampliatoria de lo que veníamos desarrollando. La investigación, conceptualmente, es la búsqueda de respuestas a una pregunta. Todos hacemos investigación de alguna manera en la vida cotidiana, desde este concepto. La investigación científica es un proceso que es de tipo reflexivo, sistemático, controlado y crítico. Implica operar sobre la realidad en busca de respuestas a las preguntas que se hace el investigador. En salud, tenemos distintos criterios para poder clasificar a las investigaciones. Según sea la finalidad de esta investigación, vamos a tener las investigaciones básicas o aplicadas. Según sean los medios por los cuales recolectamos información, tenemos investigación documental, de campo y experimental. Otros criterios tienen que ver con el enfoque metodológico. Como habíamos visto antes, tenemos investigaciones cuantitativas, cualitativas y también investigaciones mixtas, es decir, que unen las dos metodologías. Según el alcance de la investigación, según el nivel de investigación que hagamos, tenemos investigaciones exploratorias, descriptivas y analíticas. En una investigación exploratoria se da la situación de que no conocemos cuáles son las características o las variables que están en juego en esa situación. Entonces salimos a terreno a mirar cuáles son esas variables. Una vez que las descubrimos, que las encontramos, entonces empezamos a describirlas. Describir quiere decir cuantificarlas, quiere decir contar cómo se presentan, con qué frecuencia se presentan esas variables. Y luego pasamos al nivel superior, que es el de análisis. ¿Qué es lo que analizamos? ¿Cómo se relacionan esas variables? ¿Y por qué se relacionan? Otra forma de analizar o de clasificar la investigación en salud tiene que ver con que si hacemos la investigación a nivel individual o a nivel poblacional. A nivel individual tenemos las investigaciones biomédicas y las investigaciones clínicas. Las investigaciones a nivel poblacional van a dividirse en epidemiológicas y del sistema de salud. En sistema de salud, a su vez, tenemos un nivel de análisis micro que hace a la investigación en la organización del sistema, y un nivel de análisis macro, que son las investigaciones sobre políticas de salud. Ahora bien, ¿qué utilidad tiene la investigación en el campo de la salud? El resultado de la investigación, habíamos visto, es el conocimiento científico. Conocimiento que ayuda a dar las bases científicas sólidas para el desarrollo de la práctica profesional. Para realizar una investigación, vamos a diseñarla. El diseño metodológico de una investigación tiene dos grandes capítulos. El capítulo de las estrategias generales, que implica definir población y muestra, y las técnicas generales en cuanto a tipos de estudio que vamos a realizar, y el capítulo de las técnicas en lo que hace a la recolección y análisis de los datos. En la clase de hoy te vamos a hablar del primer capítulo, el de las estrategias generales. El capítulo de las técnicas, recolección y análisis de datos, lo vamos a ver en las clases siguientes. Siguiendo con el diseño metodológico, tenemos que tener en claro qué es población y qué es muestra. Población es un conjunto de cosas.
Este conjunto podría ser finito cuando conocemos el número en un momento y en un espacio, o una población infinita cuando no conocemos ese número exactamente. Generalmente en investigación muchas veces no podemos trabajar con una población total, entonces accedemos a muestras. La muestra es un conjunto de la población que tiene características que reflejan la población general y es donde se hacen las observaciones y las mediciones. Como bien muestra la imagen, cuando tenemos que hacer un análisis de sangre, el bioquímico no saca la totalidad de la sangre, sino que saca una muestra y esa muestra es la que va a analizar en función de sus componentes. Siguiendo la metodología cuantitativa en relación a los distintos tipos de estudios cuantitativos, podemos clasificar según la estrategia. Estos podrán ser observacionales o experimentales. Si clasificamos según la temporalidad y la ocurrencia de los hechos, estos podrán ser transversales o longitudinales subclasificados en prospectivos y retrospectivos. Y según la selección de las unidades de análisis, casos y controles, cohortes y ensayos clínicos. Ahora bien, ¿qué entendemos por estudios observacionales? Son aquellos donde el investigador es un testigo de lo que ocurre. Observa y registra datos. En función del nivel que queremos alcanzar, estos estudios observacionales podrán ser descriptivos, es decir, van a describir una realidad. En función de eso, si describen una frecuencia, estaremos hablando de un estudio de prevalencia. Si describe una serie de casos clínicos, es una descripción de casos clínicos raros. Ahora bien, si el investigador quiere llegar a un nivel y analizar una realidad, tenemos los estudios analíticos o correlacionales. Aquí el investigador lo que busca es asociar variables o asociar causas y efectos. Estos estudios analíticos pueden ser estudios de cohortes. ¿Qué quiere decir? Que el grupo de sujeto se lo sigue en el tiempo hasta que aparezca algún efecto o algún fenómeno. Y en los estudios de casos y controles, el investigador se basa en datos ya generados. Por eso es un estudio retrospectivo. Cabe aclarar que tanto los estudios de cohortes como los estudios de casos y controles se trabaja con grupos comparativos, un grupo de estudio y un grupo control. En relación a los estudios experimentales, aquí el investigador asigna el factor al estudio. ¿Qué quiere decir? Que hace un experimento. Es un experimento controlado. Dentro del ámbito de la salud conocemos como ensayo clínico. Estos ensayos clínicos o estas experimentaciones deben cumplir 3 requisitos fundamentales. Por un lado es la asignación aleatoria, la manipulación y el control de las variables. Todo este proceso de experimentación es rigurosamente controlado y se van registrando las evoluciones o los efectos adversos o beneficiosos. Ahora bien, teniendo en cuenta el seguimiento temporal, los estudios se clasifican en transversales, cuando se realiza una sola medición, ya sea en un sujeto o en una población, estén o no enfermos. Y si son longitudinales, es aquí donde el investigador hace varias mediciones, ya sea al mismo sujeto o a una población. Es así que los longitudinales se van a clasificar en prospectivo, es decir, desde el presente hacia el futuro va a ir haciendo mediciones. O podría ser retrospectivo, es decir, desde el presente
hacia atrás. Con respecto a los estudios o diseños cualitativos, recordemos que el sentido de esta investigación es buscar significados. ¿Qué le significa a la gente, a las personas, la situación en que se encuentran, cómo la vivencian? Podemos utilizar estudios etnográficos, típicos de los estudios antropológicos, donde el investigador se inserta en el contexto de esos sujetos a quienes está estudiando y forma parte de ese contexto. La teoría fundamentada es un proceso de investigación en el cual, a partir de los datos obtenidos en la realidad, se va a construir la teoría que va a permitir comprender esa realidad en estudio. Los estudios narrativos, por su parte, constituyen aquellos como son las biografías, las historias de vida, que describen la situación de un sujeto. Después tenemos otro tipo de investigación que se fundamenta en el paradigma sociocrítico que habíamos hablado en la clase anterior. En este caso, la investigación-acción implica un momento en el que se describe la realidad, a partir de la cual se generan acciones para modificarlas. Es una investigación participativa. El investigador y la comunidad conforman el equipo de investigación. Cerrando la clase de hoy, diremos que hemos visto el concepto y la clasificación de las investigaciones en salud, su utilidad para el desempeño profesional y las diferentes maneras o los diferentes caminos que tenemos para dar respuesta a los interrogantes o problemas de investigación. Aquí hemos hecho una síntesis de todos estos temas. Síntesis que vas a ampliar con la bibliografía que, como siempre, te dejamos en pantalla. Te esperamos en la próxima clase.